Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Villarreal, director de política climática en la Iniciativa Climática de México, y me da muchísimo gusto estar en esta sesión el día de hoy y poder compartir algunas de las reflexiones y algo de información que recientemente se ha generado en nuestro país alrededor de la contribución nacionalmente determinada. En unos momentos más platicaremos sobre este instrumento en particular, pero solamente quiero resaltar que desde la Iniciativa Climática de México nos sentimos profundamente agradecidos, agradecidas por poder participar en esta serie en esta sesión, en esta serie de sesiones, mejor dicho, con el COI, por supuesto. Iniciativa Climática de México, antes de poder entrar en materia, es una organización de la sociedad civil. Tenemos trabajando en México desde el 2015, pero en realidad pues con un trabajo previo desde algunos años antes. Somos una ONG sin fines de lucro que buscamos al final apoyar los esfuerzos del país para poder incrementar la ambición y asegurar una efectiva implementación de las políticas que hagan frente al cambio climático, a la crisis climática, desde un marco de justicia climática, con la finalidad, evidentemente, de impulsar un desarrollo integral basado de bajo carbono y socialmente incluyente. ICM es una organización que actúa como donante, es decir, canalizamos recursos de filantropía internacional para poder apoyar diversas iniciativas y proyectos del ecosistema de la sociedad civil aquí en nuestro país. Además, generamos y divulgamos información técnica que nos permite sustentar con una base robusta técnica, valga la redundancia, todas las propuestas que se generan desde la Iniciativa Climática de México, y además ofrecemos asesoramiento pro bono a diversas instituciones tanto públicas como de las organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas, evidentemente, y de manera muy particular, y este es el caso que nos congratula el día de hoy, a grupos de jóvenes interesados en ayudar a solucionar el problema del cambio climático. Y antes de arrancar, pues es evidente resaltar que nuestro contexto actual es un contexto pues de una crisis climática evidente, resaltada, analizada y respaldada con los análisis científicos más rigurosos en el marco de la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aquí observamos una foto, bueno, distorsionada por el tamaño, pero es la celebración del Acuerdo de París, que es bastante significativo por diversas razones. La primera de ellas es que establece los objetivos del Acuerdo de París, establece tres, y es la primera vez que en el marco de la Convención de Naciones Unidas, que es prácticamente nuestro principal instrumento global para la coordinación de los esfuerzos de todos los países que forman parte, con una participación efectiva de la sociedad civil, del sector privado, pero particularmente de la academia, de quien hace la ciencia y que ayuda a respaldar los datos. Establece tres objetivos principales. El primero de ellos es que debemos delimitar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las causantes del calentamiento global, para tratar de limitar el aumento de la temperatura promedio de la Tierra y que no rebase el 1,5 grados centígrados. Lamentablemente, de acuerdo a los análisis del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, el IPCC, pues estamos, la verdad, en una ventana bastante reducida, bastante corta, en función de no rebasar ese aumento de la temperatura, porque prácticamente estamos ahí o cerca de ahí, dependiendo de las interpretaciones científicas de los diversos escenarios analizados.
El segundo objetivo es no solamente entender las causas, sino las consecuencias, y tenemos que adaptarnos, generar mecanismos de resiliencia y reducir las vulnerabilidades para poder hacer frente a los impactos generados por este calentamiento global. Y tercer objetivo es garantizar los recursos financieros, los flujos financieros que nos permitan cumplir con los dos objetivos anteriores. Por eso es muy importante colocarlo ahí, y precisamente en el marco del acuerdo del Acuerdo de París y en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tenemos en los reportes de la ciencia, en los famosos reportes de evaluación del cambio climático, los famosos AR, que se hacen cada 8 años. Pues hace el último reciente, el AR6, pues nos da una serie de datos que nos dan un mensaje bastante claro desde la ciencia, diciendo pues el incremento de la temperatura promedio de la Tierra es tal que vamos de manera bastante acelerada en este incremento de la temperatura, y con pues evidentemente con posibilidades para poder rebasar ese 1.5 a finales de siglo, porque ya prácticamente estamos ahí. Y nada más antes de saltar a las contribuciones nacionalmente determinadas y terminar con este contexto, que es importante tenerlo en mente. Este aumento de la temperatura está directamente asociado, de acuerdo a todos los análisis de la ciencia, que además se encarga de sistematizar el IPCC. Está asociado directamente con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Los diversos gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, entre otros, que son los que generan el efecto invernadero, que genera al final, que resulta en el calentamiento global. Y nosotros solemos promediar ese incremento de la temperatura para poder medirlo en esta ventana de tiempo, en función de 1850 como un año promedio, porque en realidad es a partir de la revolución industrial y es un rango en el que se usa para poder medir cómo estaban las emisiones y la temperatura en aquel entonces y cómo ha ido evolucionando. Pero digamos, para fines prácticos utilizamos este 1850 como un año promedio, y a partir de ahí identificamos que es justo el aumento de las emisiones por consumo de combustibles fósiles, principalmente porque empezamos a quemar carbón a partir de esa fecha con la revolución industrial, y después nos mudamos a la quema de petróleo y sus derivados, incluyendo gas, con un fuertísimo incremento de la demanda de estos combustibles fósiles. El mundo cambió sustantivamente, no solamente en población, sino en la forma de desarrollo económico, de desarrollo social, desde 1850 a este año. Y resaltamos particularmente un aumento acelerado del incremento de la temperatura y de las emisiones a partir por ahí de 1970, cuando empezamos a utilizar de manera muy intensiva el carbón. Ahí es cuando observamos un pico de las emisiones que finalmente se ve traducido en un incremento de la temperatura promedio de la Tierra, y para llegar hoy a 57.1 gigatoneladas de emisiones aproximadamente. No, pues son incrementos sustanciales que hemos tenido constantemente en el año, y el tema es que los efectos que tenemos en materia de cambio climático y la durabilidad que además tienen los gases que generan efecto invernadero, pues tienen una durabilidad, en el caso del dióxido de carbono, de largo tiempo, de largo alcance, por ejemplo 100 años. Y eso pues genera que los problemas que estamos teniendo el día de hoy pues tienen una durabilidad en el largo plazo. Por eso, desde la perspectiva intergeneracional, no podemos más que estar súper alertas y con un fuerte involucramiento de las juventudes y de las generaciones, que deberán tomar los liderazgos para poder continuar trabajando desde distintos ángulos en poder atender las consecuencias y las causas de esta crisis climática que actualmente vivimos. Y además, bueno,
prácticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, como mencionábamos hace unos momentos, están puestas precisamente por las emisiones por consumo de combustibles fósiles, principalmente en el sector transporte, en el sector energía en su conjunto, donde tenemos transporte, sector eléctrico, industria, residencial, por supuesto, y producción de combustibles, además de los procesos industriales, las emisiones en el sector agrícola y forestal, y además las emisiones en el sector residuos. Una de las principales respuestas en el marco del Acuerdo de París para cumplir estos tres objetivos que mencionábamos hace unos momentos fue decir que cada país debe de identificar, debe de decidir, debe definir cómo atender sus esfuerzos, cómo organizar sus esfuerzos, qué acciones llevar a cabo para cumplir estos tres objetivos. Es decir, es un acuerdo de abajo hacia arriba, que es importantísimo porque este principio de abajo hacia arriba fue el que permite ese consenso en el cual prácticamente todos los países que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático decidieran adoptar el Acuerdo de París y perseguir estos objetivos. Y el principal instrumento para ello fueron las contribuciones nacionalmente determinadas. En un principio fueron intencionales, después fueron ya o sea, fueron la intencionalidad de, pero después ya fueron el mecanismo formal de las contribuciones determinadas nacionalmente. Esto quiere decir que cada país, lo vamos a enfatizar de nuevo, decide, define sus acciones para poder cumplir estos tres objetivos. ¿Cuáles son sus metas en materia de mitigación? ¿Cómo alcanzar esa reducción de emisiones comprometida? ¿Cuáles son, y esto lo hemos visto en las nuevas generaciones de las contribuciones nacionalmente determinadas, cuáles son sus acciones en materia de adaptación, de pérdidas y daños? Y cuáles son aquellos medios que permiten la implementación efectiva de de estas acciones, como los mecanismos financieros, por ejemplo, la transferencia tecnológica, y cuáles son esas condiciones habilitadoras que nos permiten cumplir con esa NDC. Si no aceleramos este paso de las contribuciones nacionalmente determinadas, estamos lejos de poder estar en los escenarios requeridos para para no rebasar el 1.5 grados centígrados. En realidad, pues ahorita si nosotros consideramos todas las contribuciones ya hechas y bajo el supuesto de que estas contribuciones se cumplen en su totalidad, pues estamos ya arriba del 1.5 grados centígrados y en una proyección hacia finales de siglo de un incremento de la temperatura de arriba de los 2 grados centígrados, de los 2.6 grados centígrados, en el escenario actual, suponiendo que además cumplimos con absolutamente todos los compromisos. Como vemos en esta gráfica, ahorita estamos muy cerca, estamos en 1.3 a nivel global, 1.4, en realidad ya estamos hoy en el 2026, 1.5 casi, y de manera diferenciada en algunas regiones y en algunos países por sus diversas condiciones geográficas, meteorológicas, de sus sistemas climáticos, pues ese incremento es diferente. En México tenemos un incremento de 1.8 grados, casi 2 grados, dependiendo de los diversos escenarios, de acuerdo a los datos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Entonces, bueno, eso tiene consecuencias en los sistemas climáticos, tiene consecuencias en el incremento de la temperatura promedio de la Tierra, que además impacta de manera diferenciada, pero impacta nuestra
los fenómenos meteorológicos como las precipitaciones, las sequías, las zonas de calor, pero además también eso afecta nuestros sistemas económicos, como la producción de alimentos, los sistemas de salud, nuestra propia economía. Además también afecta de manera significativa con grandes incertidumbres que todavía no analizamos con con mucha claridad, o sí analizamos con mucha profundidad, pero no tenemos todavía claridad en estas incertidumbres, en los impactos que tendrá en la biodiversidad, por ejemplo, o en el comportamiento de los océanos. ¿No? Y recordar que el comportamiento de los océanos, pues, es importantísimo, porque de ahí, en el impacto del calor, de la acumulación en los océanos, de ahí cambian las corrientes oceánicas, cambian las corrientes de aire, y eso genera precisamente los cambios en las temperaturas globales, digo, a grosso modo hablando. Entonces, estamos en una trayectoria de finales de siglo de un incremento arriba del 2,6. Hay incluso análisis que nos dicen que estamos incluso por arriba de los 2 grados centígrados si no aceleramos de manera sustantiva los esfuerzos, aunque la ventana en realidad existe, pero es una ventana corta que sí debemos de aprovechar. México particularmente, pues, es un país emisor. En el 2024 emitimos 788. Hacia el 2030, 2035 rebasaremos arribita de una gigatonelada, y representamos una parte importante de las emisiones. Somos parte de los principales países emisores, el 13 a nivel global. Pero lo importante en materia de cambio climático y de las causas del cambio climático es que aquí todas las emisiones importan, ¿no? Cualquier emisión, cualquier tonelada de CO2 equivalente son emisiones que importan de igual forma, y evidentemente hay todo un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y hay todo un principio de inequidades alrededor de las emisiones y de las responsabilidades para poder atender estas emisiones de forma diferenciada. Sin embargo, es importantísimo resaltar que todas las emisiones cuentan, y por lo tanto todos los esfuerzos cuentan. En México, nuestras principales emisiones están alojadas en el sector transporte, que representa el 25% del total de nuestras emisiones, que han ido además incrementándose en el transcurso de los años anteriores por un aumento evidentemente de flota y del consumo de combustibles fósiles. También en la generación eléctrica, ahí tenemos el 20% de nuestras emisiones. En agricultura y ganadería el 18%, la industria 16%, residuos 9%, petróleo y gas 8%, cambio de uso de suelo 3%, y residencial y comercial 3%. Ahí hay con comportamientos diferenciados, pero evidentemente ese es el pie de las emisiones, esa es la distribución de las emisiones, y esto es muy importante, compañeras, compañeros, porque nos permite identificar en dónde queremos colocar y cómo priorizar nuestras acciones. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en residuos, sabemos que eso tiene evidentemente una responsabilidad, y eso nos motiva a identificar qué de los distintos elementos, acciones dentro del sector de residuos tiene mayor efectividad, aunque, insisto, todas las acciones aquí cuentan de manera muy importante. Como mencionábamos hace rato, cada país, en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático, de las cumbres climáticas, determina cómo atender sus compromisos, y México ha presentado ya tres distintas contribuciones, tres distintas NDCs por sus siglas en inglés, ¿no? National Determined Contributions. La primera la presentamos en el 2016, muy reciente a la aprobación del Acuerdo de París en el 2015, la segunda en el 2022,
y la tercera el año pasado en el 2025, o la actualización. No es que sean documentos completamente diferentes, en realidad hay una actualización que se hace año con año y esta es la actualización tercera, por eso es NDC 3.0. Es muy importante resaltar que el gobierno mexicano en esta nueva contribución no solamente considera los acuerdos o los compromisos de las versiones anteriores, los reafirma, los ratifica, además incluye la ratificación de algunos anuncios en materia de la visión a largo plazo, y en ese sentido la nueva NDC reafirma el compromiso de México de estar en emisiones neta cero hacia mediados de siglo. Y esto es muy importante, me detengo con un paréntesis grande aquí, porque para poder estar en los escenarios de 1.5, de no rebasar ya el 1.5, porque casi estamos ahí, es importantísimo que las emisiones globales estén en una trayectoria una trayectoria hacia la baja, evidentemente, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que se tenga, que hacia el 2030 se reduzca aproximadamente la mitad de las emisiones globales, y hacia el 2050, 55, 60, hacia mediados de siglo, sean emisiones netas cero. Esto quiere decir que las emisiones generadas son compensadas por la captura de carbono, principalmente de fuentes naturales, como los bosques, la permanencia y la extensión de nuestras fuentes de captura de carbono natural. Y además que reduzcamos de manera muy importante las emisiones en el resto de los sectores, para que solamente capturemos o netemos esas emisiones residuales que tenemos, que sí o sí una economía como la mexicana tiene que tener, ¿no? Esto es importantísimo. Y en ese sentido, la NDC del gobierno mexicano, presentada en la COP 30 de Belém do Pará, en Brasil, en noviembre del año pasado, pues refleja justo estos elementos. Es un horizonte hacia el 2035, evidentemente lo que cubre, pero además ratifica esta visión hacia mediados de siglo, de emisiones netas cero. Y es muy importante resaltar que tiene cinco componentes: mitigación, adaptación, pérdidas y daños, política climática transversal y entorno habilitador. Y esto es muy importante no solamente para saber que tiene cinco componentes, sino porque estos cinco componentes, que es prácticamente entender las causas, las causas presentes, las causas futuras, las consecuencias, perdón, las causas actuales, las consecuencias presentes y futuras, la política transversal y los entornos habilitadores, son prácticamente todos los elementos de una economía como la mexicana, de un país como el de México. Y por lo tanto, la NDC no solamente es un instrumento de política de cambio climático, es un instrumento de política nacional, es una visión de cómo queremos desarrollar nuestro país, cómo queremos un desarrollo socialmente justo, inclusivo, pero de bajo carbono, atendiendo los impactos del cambio climático. Y esto es importantísimo porque son muy pocos los instrumentos que tiene un país como el nuestro para identificar cómo, hacia dónde tenemos que crecer, hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que atender elementos tan relevantes como la crisis climática, que eso determina prácticamente el perfil de nuestro propio país. Por eso, el que contenga estos cinco elementos clave son esenciales, porque ese es el dibujo, esa es la planeación que se hace desde nuestro propio país sobre cómo queremos atender este fenómeno, y por lo tanto tú identificas cómo quieres caminar en el corto, mediano y largo plazo. Y eso es un lujo poderlo tener, es un lujo poder tener un instrumento, y por lo tanto
Este lujo conlleva responsabilidades y la responsabilidad es que tenemos que trabajar en conjunto, independientemente del liderazgo del gobierno federal, pero es un compromiso de país y aquí implica pues todo un esfuerzo para poder transformar prácticamente nuestro país hacia lo que queremos que sea México en el 2035 y y hacia mediados de siglo. Es importante también resaltar que la visión de este gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, ahí podemos observar las distintas declaraciones tanto de la secretaria Alicia Bárcena como del subsecretario José Luis Samaniego o la directora general Andrea Hurtado, que han sido líderes sin lugar a duda en la política climática y que derivaron en este instrumento que tenemos el día de hoy. Bueno, esos elementos que ellos han colocado en la narrativa se ven reflejados en este instrumento, que es un instrumento, sí, de un modelo ambientalista, pero sí con un fuerte componente humanista, es decir, tiene un fuerte componente social transversal en toda la narrativa. Em, Algunas consideraciones importantes respecto a lo que es este instrumento de las metas climáticas. La primera de ellas es que ahora nuestra meta, a diferencia de los dos versiones anteriores, de la NDC y de la NDC 2.0, no presentan nuestra meta climática expresada en un porcentaje de reducción sobre una línea base, es decir, sobre las emisiones tendenciales. Tampoco la presenta en función de un año base, es decir, bueno, voy a reducir tanto por ciento en función de las emisiones de 1990, del 2000, 2002 o del año que tú quieras. No, aquí son las reducciones expresadas en términos absolutos. Y tenemos dos tipos de metas. La meta no condicionada, ese quiere decir que son los compromisos, las reducciones que nosotros como país nos comprometemos a mitigar, que son entre 300, es este rango de 364 a 404 millones de toneladas en el 2035. No es un esfuerzo menor considerando que las emisiones actuales son de casi 800 millones de toneladas y crecerán evidentemente a casi una gigatonelada, arriba de una gigatonelada al 2035. Entonces, reducir este nivel no es una tarea tan sencilla. Es una meta más ambiciosa que las metas anteriores. Y además hay otra meta, una meta condicionada al financiamiento, tecnología y cooperación internacional que nos permite reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero para colocar en 332, 363 millones de toneladas en el 2035. Nada más quiero volver a mencionarlo de forma clara. Para el 2035, nuestras emisiones de forma no condicionada estarán en un rango entre 364 y 404 millones de toneladas. Están en ese rango. Si nosotros observamos las emisiones distribuidas en los años y cómo van creciendo, decreciendo, pues nosotros tendremos en el 2035 un puntito o más bien un rango, una velita de entre 364 y 404 millones de toneladas. Si lo comparamos con las emisiones proyectadas, bueno, es un porcentaje importante de reducción. Y después tenemos las emisiones condicionadas, que son aún más ambiciosas porque son menores. Tenemos entre 332 y 363 millones de toneladas de CO2 equivalente en el 2035. Además, son emisiones expresadas en emisiones netas. Esto quiere decir que el enfoque neto de compensación coloca a los sumidores, a nuestros sistemas naturales de captura de carbono, como los bosques, las selvas, humedales y el carbono azul, como un pilar estratégico, estimando al menos 200 millones de toneladas de absorciones al 2035. Por eso podemos estar en un rango de emisiones tan bajo en una meta no condicionada y en una meta condicionada en un nivel de ambición, sí ambición,
pero moderado, ¿no? Sin lugar a duda, un reto para poder cumplir, pero sí nos coloca en los esfuerzos del cumplimiento del Acuerdo de París. Además, incorpora una meta absoluta de carbono negro hacia el 2035 con un compromiso muy específico de hacia dónde estaremos emitiendo de forma máxima hacia ese año el carbono negro que también impacta sin lugar a duda en este fenómeno. Am, no sobra de resaltar que las metas de estas identificadas aquí en esta NDC fueron definidas por un grupo de modelación a cargo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde pues estuvimos participando varios actores, entre ellos la cooperación danesa, el Instituto de Ciencias de la UNAM y por supuesto ICM con el instituto con IDEA, que es un think tank especializado en materia de modelación de cambio climático. La distribución sectorial de los esfuerzos es transporte 23%, generación de energía eléctrica 19%. Bueno, ya habíamos revisado estos elementos. Estos son la trayectoria de las emisiones. Así vemos el comportamiento de acuerdo al documento oficial de cómo vienen las emisiones desde el 2014. Vemos un crecimiento tendencial hacia el 2030, particularmente cuando cierra esta administración vemos un comportamiento tendencial que además incluye un escenario de Plan México para tener 668 millones de toneladas de CO2 en donde se estarán ubicando las emisiones. Cumplir con la NDC 2.0 implica reducir emisiones para que estén en un nivel de 443 millones de toneladas y con ello cumplir la meta del 35% hacia el 2030 y poder estar entonces en una trayectoria que nos coloque en los esfuerzos que ya habíamos mencionado de ambas metas, no condicionada y condicionadas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de lo que está en la NDC? Bueno, la NDC obliga a tener, como mencionábamos, esta visión sistémica e interdependiente en materia de género, derechos humanos, equidad intergeneracional, transición justa. Se fundamenta en un enfoque ambiental humanista orientado a la distribución equitativa de beneficios y un reparto justo de los costos climáticos. Reconoce las brechas de poblaciones prioritarias como una condición indispensable para lograr una resiliencia frente a los impactos del cambio climático que sea real. Además, identifica mecanismos, instrumentos y condiciones para una implementación efectiva, como la adecuación del marco jurídico nacional y legislación secundaria, transitar hacia mecanismos de participación real, asegurar el cumplimiento de los enfoques transversales mediante recursos etiquetados y además incluye, entre otros elementos, también un fuerte componente de identificar una arquitectura en materia financiera que nos permita avanzar en en su implementación. En materia de mitigación, establece por primera vez estas metas absolutas, como habíamos identificado. Identifica 8 áreas críticas que concentran las emisiones en la distribución que habíamos también ya visto. Plantea reducción de emisiones que deben de ir de la mano con un enfoque de justicia climática, derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad. Además, ya tiene hitos muy específicos en materia sectorial, en esta distribución sectorial que veíamos en los porcentajes. Por ejemplo, para reducir emisiones en el sector eléctrico, identifica la importancia de acelerar el retiro de combustibles fósiles en la red eléctrica e incrementar las fuentes renovables, retomando también, alineando las políticas del sector energético para llegar hacia el
2030 con 38.5 y hacia el 2035 con arriba del 43% de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Está alineado con los esfuerzos que hemos venido alcanzando, y si nosotros observamos en los anuncios recientes del sector energético, pues vemos en realidad con los contratos mixtos un avance importante, un avance real en el incremento de las fuentes de energía renovables. Además, esa electrificación progresiva, paulatina de nuestra economía a través del sector transporte, y de electrificando el transporte público de carga y sistemas ferroviarios, primero generando sistemas ferroviarios, perdón, pero también avanzando en la electrificación en una estrategia mucho más completa, como la Estrategia Nacional de Electromovilidad discutida actualmente en el marco de la Semarnat. ¿No? Todavía está en elaboración, pero esperaremos ese instrumento sin lugar a duda. También busca frenar la deforestación y proteger ecosistemas terrestres, costeros y áreas protegidas, transitando simultáneamente a modelos de agricultura sostenible, sustentable y ganadería regenerativa, modernizar los procesos industriales y edificaciones bajo estándares de alta eficiencia para incrementar la tasa de eficiencia energética que tenemos como país, duplicarla por lo menos, que es otro de los hitos identificados en la NDC, reducir estrechamente el metano en los sectores de hidrocarburos y desechos, limitando la infraestructura fósil e integrando metas de descarbonización en la planeación en la planeación nacional. Estos son algunos de los elementos de mitigación. Sin lugar a duda están alineados con estos esfuerzos de hacia dónde ir caminando, pero todavía pueden llegar a un poco más. En la Iniciativa Climática de México tenemos un documento que se llama Emisiones Netas Cero desde la sociedad civil, donde identificamos hitos en cada uno de estos sectores mencionados. Y por ejemplo, en materia de retiro de combustibles fósiles, hay algunos elementos que sí o sí, desde la perspectiva de ICM, esto no lo dice la NDC, pero desde los análisis técnicos de ICM tienen que pasar sí o sí para que esto se cumpla, como limitar la expansión de los proyectos de infraestructura de gas en el sector energético a partir del 2027 para buscar en el 2030 ya tener nuestro pico de consumo de gas, y a partir de ahí que en el sector energía eléctrica toda la generación, cada vez que se genere la cobertura de la demanda, si tenemos el respaldo de los proyectos de gas existentes, pero ya limitarlo, como mencionábamos, a partir del 2027 para que no siga creciendo y la demanda futura se cubra con energías renovables. Al fin de cuentas, pues ya tenemos una importante participación, más de la mitad de la generación de energía eléctrica se hace con gas, entonces ahí ya tenemos un respaldo hacia el futuro y aprovechemos esto para poder avanzar con una penetración mucho más acelerada de energías renovables y no de los proyectos de gas. Otros proyectos como la generación de energía eléctrica con carbón, pues se pueden dar evidentemente de manera progresiva de la mano con las comunidades, pero ya limitar y hacia el 2030, bueno, ya ha ido decreciendo de manera importante, de manera bastante sensible, pero para lograr que al 2030 ya no haya generación de energía eléctrica con carbón, que es altamente contaminante, sin mencionar los costos que tienen las fuentes fósiles, que son pues evidentemente menos competitivos que las energías renovables. Y otros elementos que nos permiten democratizar, por ejemplo, la energía como la generación distribuida, ya sea en nuestros techos solares, en nuestros hogares, pero también en modelos que ha propuesto, por ejemplo, ICM de propiedad ejidal, y eso nos permite tener una participación de diversos actores en ir generando aquellos mecanismos que con las energías renovables se asegure la seguridad energética, valga la redundancia, en nuestro país. En materia de adaptación, la NDC transita de ver, y eso es importantísimo, la adaptación como un costo
a entenderla como un catalizador de productividad, crecimiento, inclusión social, con una visión ecosistémica, y esto es pues un cambio muy importante en cómo atender precisamente los esfuerzos para poder adaptarnos a los impactos del cambio climático futuros, ¿no? Supéralo en los distintos escenarios, eso quiero decir. Supera los enfoques sectoriales fragmentados, particular para articular la gestión de riesgo, la conservación, la soberanía alimentaria y la justicia climática en su conjunto. Fortalece los sectores tradicionales e integra el eje de seguridad y cambio climático, que es importantísimo. Actúa como la base regulatoria para la publicación este año de la primera política nacional de adaptación, que tendrá que estar pronto. Para fortalecer la implementación en materia de adaptación se requiere consolidar la articulación entre los tres órdenes de gobierno, asegurando una participación con incidencia real, estructurar portafolios de adaptación regional técnica y financieramente sólidos. Y eso es importantísimo porque tiene un costo poder hacer las medidas de adaptación y cómo vamos a generar los recursos, cómo vamos a identificar los recursos actuales, los recursos públicos, cómo se involucran los sectores privados para que en esta visión integral podamos atender estos impactos del cambio climático. Garantizar una evaluación científica independiente de los avances, a la par de modernizar los sistemas abiertos de monitoreo climático y mapas de vulnerabilidad. Implementar programas permanentes de formación que fusionen la técnica con saberes tradicionales. Materia de pérdidas y daños, que son los impactos actuales. Y esto es importantísimo porque obedeciendo las directrices más recientes, nuevas, globales, bueno, la NDC 3.0 ya integra por primera vez un componente independiente en materia de pérdidas y daños, reconociendo los impactos climáticos como una realidad presente y no como el riesgo futuro, que es la adaptación, o no solo como riesgo futuro, que es la adaptación. Organiza la respuesta nacional en materia de emergencias, transferencias del riesgo, reconstrucción resiliente, movilidad humana climática y pérdidas económicas o no económicas. Y esto es también importantísimo porque nos permite identificar aquellas medidas, acciones urgentes para poder atender estas emergencias, para poder minimizar, mitigar el riesgo, para fortalecer la reconstrucción desde una perspectiva resiliente, para poder atender la migración, la movilidad humana desde una perspectiva climática, entre otros elementos, ¿no? Los impactos en materia de cambio climático que hemos tenido de manera diferenciada en todo el país, bueno, ahora se verán, los atenderemos desde este nuevo enfoque en esta propuesta, en esta, no es propuesta, en estas acciones, en este ángulo que ahora presenta la política climática a través de esta contribución nacionalmente determinada. Reconoce que va más allá de lo material, incluyendo daños irreparables, irreversibles en la identidad, la cultura, la salud mental y los servicios ecosistémicos. Se basa en el principio de no dejar a nadie atrás, que es importantísimo. Y además, para fortalecer su implementación, desarrolla desde cero la base normativa y un sistema nacional de información con datos desagregados para medir los impactos reales basados en evidencia. Estructurar un esquema financiero o diversificado que combina financiero diversificado, perdón, que combina recursos públicos y privados para absorber y evaluar los costos. Transitar a una prevención basada en pronósticos antes de la emergencia, pero además también de la prevención, alertas tempranas, como otras de las medidas de acción que aquí no coloqué, posicionar al país de manera estratégica para captar recursos globales, adaptando políticas internas a los estándares internacionales. Y después, para generar el entorno habilitador y los medios que aseguren una implementación, la NDC determina que la ejecución efectiva del compromiso depende estrictamente del financiamiento climático, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades como una condición necesaria para poder avanzar en esta implementación efectiva, que tenemos que tener una gobernanza transparente y participativa apoyado por un marco jurídico institucional sólido, y ahí evidentemente la revisión de la Ley General de Cambio Climático cobra muchísimo mayor relevancia.
más la adecuación o la alineación, homologación de este nuevo marco, de este nuevo instrumento de política climática con las leyes sectoriales y además en los distintos niveles de gobierno. Se estructura en 6 ejes normativos, todo el componente de entorno habilitador, reafirma el principio de responsabilidades históricas del Acuerdo de París. Y además, en materia de financiamiento, estima que México necesita movilizar actualmente cerca de 1.7 billones de pesos, que es más o menos el 5.4% del PIB, hacia el 2030 para cumplir las metas sostenibles. ¿Cómo fortalecer la implementación? Ya habíamos mencionado algunos de los elementos: adecuar el marco normativo, estructurar un mecanismo de movilización de capital público, privado, internacional. En ese sentido, el financiamiento es clave para poder hacerlo. Robustecer la coordinación institucional y consolidar un órgano técnico autónomo con facultades para evaluar y auditar públicamente la política climática. Dotar de recursos etiquetados y corresponsabilidad real a los gobiernos locales. Poner en marcha sistemas de información interoperables y datos abiertos que permitan a la sociedad civil, incluyendo a ustedes en Juventudes, vigilar el alcance de las metas en tiempo real. Y antes de terminar con esta reflexión, dejo de compartir por acá, pero antes de terminar, yo quisiera nada más resaltar dos cosas. El primero de ellos es que es evidente que en esta nueva administración pública federal, con el liderazgo de la Semarnat, con el liderazgo, por supuesto, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero con el liderazgo de Semarnat, pues tenemos un instrumento de política pública de avanzada, con metas en materia de causas del calentamiento global mucho más ambiciosas y mecanismos para atender las consecuencias mucho más sofisticados y mucho más adecuados a las necesidades de la crisis climática en nuestro país. Sin lugar a duda lo tenemos. Sin embargo, también es importante reconocer que todavía hay un camino que recorrer y que es muy complicado poder identificar y hacer estas transformaciones estructurales de nuestra propia economía, ¿no? O de nuestro propio país, no solamente de la economía, de nuestro propio país. No solamente en materia de energía, sino también en materia de resiliencia, de reconstrucción, de alertas tempranas, de nuestros sistemas em, agroalimentarios, la permanencia de los bosques. Viven en conflictos y en tensiones permanentes por otras diversas causas. Y nuestro reto como país es cómo alinear los esfuerzos para priorizar la política climática y que la política climática sea el vehículo o el canal de transformación desde una perspectiva no solamente climática, sino socialmente incluyente. Cambio climático y la crisis climática, si no se atiende de manera adecuada, será evidentemente uno de los principales obstáculos para reducir las inequidades y las desigualdades sociales, no solamente las existentes, sino las intergeneracionales. Si no lo atendemos de manera integral y con fuerza el día de hoy, pues los esfuerzos se quedarán evidentemente cortos. Y el segundo elemento que quiero compartir es, pues más que un elemento a compartir, es una invitación. Las juventudes han sido claves en los momentos más críticos para poder avanzar en la acción climática. Lo que hizo lo que hicieron las juventudes fue construir un movimiento de juventudes hace unos años que permitió dar un giro completamente a la discusión global en materia de cambio climático, porque toda la discusión era de un carácter geopolítico basado en gobiernos con un fuerte respaldo de la ciencia, pero no estaba politizado al interior de los propios países y no estaba politizado ni siquiera al interior del acuerdo de la Convención Marco de Naciones Unidas. El movimiento de juventudes transformó eso, politizó el tema de cambio climático y elevó el costo político de la inacción en materia climática. Y lo que yo quisiera volver a poner de manera muy abierta y franca es esta invitación a las juventudes para que continúen estos eventos, estos instrumentos que tienen para poder fortalecer el movimiento que hubo, que existe, que está latente, pero que tiene que escalar.
La acción climática en nuestro país y a nivel regional y a nivel global requiere de las juventudes necesariamente. ¿Quién puede incrementar el costo político? Las juventudes. ¿Quién le dará seguimiento hoy en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Las juventudes. Desde nuestra competencia como Iniciativa Climática de México, no podemos sentirnos más afortunados de poder colaborar con distintas organizaciones del movimiento de las juventudes y estamos completamente a la disposición para poder atender cualquier comentario, cualquier pregunta de diálogo con las iniciativas en este marco. Nos encantará estar al servicio de las juventudes, sin lugar a duda, y poder ofrecer los insumos económicos, los insumos técnicos, perdón, que muchos se encuentran en la página web de Iniciativa Climática de México, iniciativaclimática.org, o en nuestras redes sociales. Ahí también vienen los vínculos en nuestra página web y ahí pueden encontrar evidentemente toda la bibliografía que se ha generado, los análisis técnicos, etcétera. Yo lo dejo aquí con un profundo agradecimiento a las y les organizadores, y por supuesto quedamos a la mejor disposición. Muchas gracias.